¿Cómo podemos crear un mundo lo más justo posible? Uno de los muchos sueños de la humanidad es crear un mundo en el que las cosas sean lo más justas posible y el mayor número posible de personas pueda llevar una vida buena y plena. Pero cuando se piensa en cuáles son los grandes problemas de nuestro tiempo, al principio es difícil decir cuáles son los problemas realmente graves. Sin embargo, existe un término general para ello: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos por las Naciones Unidas hasta 2030. Define 17 objetivos y 169 subobjetivos que describen los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad en todo el mundo. Los 17 objetivos principales son los siguientes. 1. Sin pobreza. 2. Sin hambre. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad entre hombres y mujeres. 6. Agua limpia e instalaciones sanitarias. 7. Energía asequible y limpia. 8. Trabajo digno y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructuras. 10. Menos desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. 13. Medidas de protección del clima. 14. La vida bajo el agua. 15. Vida en tierra. 16. Paz, justicia e instituciones fuertes. 17. Asociaciones para alcanzar los objetivos. Si quiere conocer estos objetivos con más detalle, solo tiene que buscar en Google Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pregunta importante que se plantea ahora es qué hay que hacer para garantizar que todos estos objetivos se alcancen en 2030 en el mejor de los casos. La mayor palanca para lograr estos objetivos son las leyes y que estas leyes estén realmente controladas en todo el mundo y que su incumplimiento dé lugar a multas tan elevadas que a nadie le resulte económicamente viable incumplirlas. Sin embargo, el problema es que habría que establecer en todo el mundo una ley básica subsidiaria basada en los derechos humanos, a la que tendrían que adherirse todos los estados del mundo, para que ningún estado obtuviera ventajas económicas mediante lagunas jurídicas. El problema es que cuantas más leyes sensatas se establecen en un país, más caras suelen ser. Si otros países no introducen estas leyes, usted tendrá una ventaja competitiva. A continuación le mostraré 3 ejemplos de este tipo de leyes para que pueda visualizarlas mejor. Ejemplo 1. Legislación subsidiaria mundial sobre el clima. Cada año se celebra una conferencia mundial sobre el clima en la que se debaten los problemas y se negocian objetivos y medidas claras. El problema es que estos objetivos no se plasman en leyes vinculantes, lo que significa que muchos países no se adhieren a ellos y obtienen muchas ventajas económicas de ello. Sería importante adoptar una legislación subsidiaria muy clara y vinculante a nivel mundial sobre la protección del clima, que todos los países tuvieran que cumplir. Ejemplo 2. Salario mínimo de una filial mundial. En muchos países del mundo, miles de millones de personas están muy mal pagadas y solo pueden ganarse muy mal la vida con su trabajo manual. Esto está alimentando un gran número de problemas sociales, como enfermedades físicas y mentales, movimientos de refugiados, guerras, etc. Ahora se plantea la cuestión de cómo introducir un salario mínimo razonable en todos los países del mundo. Para ello sería necesaria una ley mundial que estipulara que el salario mínimo debería basarse en la renta media de la población del país respectivo, orientarse al 70% de esta renta media y redefinirse automáticamente una vez al año. De este modo se conseguiría automáticamente un salario mínimo razonable en todos los países del mundo. Además, habría que establecer leyes a escala mundial para garantizar que el nuevo salario mínimo no suponga un aumento superior a la media de los costes de la vida cotidiana, como el alquiler de la vivienda, los costes energéticos, la alimentación, etc. Además, el objetivo de todos los estados debería ser que cada persona tuviera una oportunidad real de ahorrar el 20% de sus ingresos mensuales. A largo plazo, esto definiría automáticamente unos salarios mínimos razonables en todo el mundo cada año y mejoraría sistemáticamente el bien común global e impediría que aumentara la brecha entre ricos y pobres. Ejemplo 3. Impuestos de filiales internacionales. Cada país tiene sus propios sistemas y leyes fiscales. Como consecuencia, existe una competencia fiscal mundial de la que se benefician enormemente las grandes empresas, que a menudo consiguen no pagar impuestos o pagar muy pocos. En un contexto global, esto se refleja en el hecho de que la población activa paga el mayor porcentaje de impuestos y cuanto más grande se hace una empresa y sobre todo, opera a escala internacional, menos impuestos suele pagar, ya que encuentra muchas oportunidades para utilizar las estructuras fiscales.
Aquí sería importante fijar unas líneas rojas globales, independientemente de los impuestos de que se trate, que no deben rebajarse en términos porcentuales. Si se establecieran tipos mínimos para todos los tipos impositivos de todos los países del mundo, se pondría un límite claro a la competencia fiscal a la baja y estos fondos podrían utilizarse para promover mucho mejor el bien común global en todo el mundo y sobre todo, también se garantizaría que todos los países del mundo tuvieran ingresos fiscales suficientes para actuar como estado del bienestar en la medida necesaria. En definitiva, podríamos dar una enorme cantidad de ejemplos de que leyes podrían redactarse sobre qué temas en una ley básica subsidiaria global, pero eso iría más allá del alcance de este vídeo. Lo importante es que, tal y como se han definido los derechos humanos, la comunidad mundial haría bien en elaborar una ley básica mundial lo más amplia posible basada en los derechos humanos y, de este modo, definir normas mínimas cada vez más sensatas en todo el mundo y alcanzarlas lo antes posible. Desgraciadamente, el problema que tenemos actualmente es que no existe ninguna institución en la que se puedan aprobar leyes de este tipo. Esencialmente solo existen las Naciones Unidas, pero no están autorizadas a aprobar leyes mundiales de este tipo. Lo que mucha gente no sabe porque desgraciadamente no se enseña en las clases de historia en la escuela, es que desde la antigüedad hasta nuestros días, ha habido un gran número de personas en todas las épocas que se han pronunciado a favor de un Parlamento Mundial Democrático Global. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, Diógenes de Sinope, Thomas Paine, David Hume, Voltaire, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wieland, Friedrich Schiller, Immanuel Kant, Mohandas Gandhi, Jawaharlal Nehru, Frank Wedekind, Gerhard Hauptmann, Albert Einstein, Albert Camus, el Papa Francisco, Ernest Bevin, Thomas Mann, William Fulbright, Rosika Schwimmer, Lola Maverick Lloyd, Gerald Ford, Friedrich von Hayek, Samir Amin, Jürgen Habermas y muchos otros intelectuales políticos, científicos, premios Nobel, etc. Dado que muchas personas temen que un Parlamento Mundial Democrático conduzca a la vigilancia total del mundo entero, hasta la esfera más privada, así como a la abolición de la identidad cultural y a la nivelación completa del mundo entero, se trata, por supuesto, de un temor justificado a primera vista e importante de expresar. Sin embargo, lo esencial es que ya existe una élite y unas instituciones transnacionales que tienen en sus manos los hilos sistémicos esenciales, se asemejan a una especie de gobierno mundial y hacen valer sus intereses principalmente a través de las leyes de cada uno de los estados. Está claro que esto está muy alejado de cualquier tipo de democracia y que debe reconocerse claramente que este enfoque no sirve de la mejor manera posible al bien común mundial. Si observamos el sistema mundial actual y lo examinamos, especialmente en términos de teoría de juegos, para ver si puede resistir a los instintos más bajos, debemos reconocer claramente que se construyó y sigue funcionando de tal manera que una pequeña élite continúa enriqueciéndose desproporcionadamente y la población en general es explotada sin medida. Por supuesto, las cosas han cambiado a mejor a lo largo de la historia, pero si nos fijamos en las cifras globales y en las oportunidades que tendría la comunidad mundial sobre la base de la modernidad, los objetivos de desarrollo sostenible podrían alcanzarse mucho más rápidamente. Ahora surge la pregunta, ¿cómo debemos proceder realmente para despertar a un mundo lo más justo posible en el futuro y, sobre todo, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Por supuesto, podría dar aquí una respuesta con sabor a libro, pero si quiere reducirlo a lo esencial, podría dar la siguiente respuesta. Sobre la base de una expansión del sistema institucional a través de un segundo orden jurídico subsidiario multilateral global en forma de un Parlamento Mundial Democrático, un Tribunal Mundial Internacional, una fuerza de policía internacional, así como un ejército de mantenimiento de la paz global eficaz, podrían adoptarse paso a paso leyes vinculantes universales multilaterales multifuncionales subsidiarias orientadas al bien común conformes a los derechos humanos y así transformar gradualmente las formas de sociedad imperantes, el capitalismo y el comunismo, en un multifuncionalismo global interactivo a largo plazo. Lo esencial aquí es que cada ismo de la historia no fue oportuno y fue concebido demasiado radicalmente y establecido sistémicamente en su forma respectiva. Si se orienta hacia la forma económica moderna de la economía ecosocial de mercado, le conviene integrar los aspectos positivos de todos los mundos del istmo en una sociedad y luchar por una sociedad que establezca el mayor número posible de leyes y sistemas que traigan consigo el mayor grado posible de multifuncionalidad. Las leyes ideales no crean principalmente ventajas significativas para los países y las empresas individuales, sino que se centran principalmente en crear una ventaja para el mayor número posible de personas.
Para que tales leyes puedan concebirse y hacerse realidad en el futuro, el mundo del mañana necesita sobre todo 2000 parlamentarios mundiales democráticos que ante todo piensen sistémicamente de forma global, se ocupen cada día de las grandes cuestiones y problemas del futuro y busquen cada día las mejores soluciones posibles y sobre todo, intenten completar a largo plazo las mejores leyes posibles en una ley fundamental global, que traiga consigo el mayor grado posible de multifuncionalidad global. Ahora surge la pregunta legítima: ¿por qué es tan difícil establecer un Parlamento Mundial Democrático, y sobre todo, por qué todavía no existe un Parlamento Mundial Democrático? Para establecer un Parlamento Mundial Democrático, se necesita una Asamblea de las Naciones Unidas y una mayoría de 2/3 a favor del establecimiento de un Parlamento Mundial Democrático y el consentimiento de las 5 potencias con derecho a veto, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Desde un punto de vista de Realpolitik, esto es muy difícil de imaginar desde la perspectiva actual, porque si se considera, por ejemplo, que una mayoría de 2/3 de todos los estados del mundo votaría a favor de diversas leyes en el Parlamento Mundial Democrático y las 5 potencias con derecho a veto y otros países industrializados líderes votarían en contra, por ejemplo, ¿qué probabilidad habría de que los estados de todo el mundo lo incluyeran realmente en su legislación? Por lo tanto, un Parlamento Mundial Democrático tendría teóricamente el poder de dictar leyes vinculantes para Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, etc. o una élite transnacional y recortar significativamente su poder. Esta es una de las principales razones por las que esta institución de un Parlamento Mundial Democrático y una constitución subsidiaria global se ha impedido con éxito hasta el día de hoy. Sin embargo, si queremos desarrollar el mundo de la mejor manera posible en el futuro, necesitamos estas grandes leyes subsidiarias globales para que el sistema esté cargado de la racionalidad básica necesaria en todo el mundo. Especialmente desde la perspectiva de la teoría de juegos, hay que darse cuenta de que si no existe un orden básico global general en forma de una ley básica subsidiaria global lo más amplia posible basada en los derechos humanos, nunca podrá haber una funcionalidad sostenible del sistema a pequeña escala, es decir, en todos los estados individuales, estados federales, condados, ciudades y pueblos de todo el mundo, lo que la situación global actual muestra claramente, de hecho, medido en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo de la comunidad mundial debería ser establecer un segundo orden jurídico subsidiario en forma de Parlamento Mundial Democrático, Tribunal Internacional de Justicia, Policía Internacional y Fuerzas Internacionales de Mantenimiento de la Paz, en el que se defienda firmemente el multilateralismo y en el que en el futuro se intente aprobar el mayor número posible de leyes subsidiarias mundiales que sirvan positivamente al mayor número posible de personas y, sobre todo, promuevan el bien común mundial de la mejor manera posible. En conclusión, Albert Einstein se pronunció en repetidas ocasiones a favor de un Parlamento Mundial Democrático. ¿Por qué lo hizo? Porque esperaba más poder, dinero o una posición mejor. Es más probable que un físico se enfrente a retos complejos a diario y que esto también pueda llevar a la gente a empezar a pensar en cómo debería organizarse institucionalmente un sistema global creado por el hombre para lograr los mejores resultados posibles en el futuro. Razón por la cual Albert Einstein probablemente llegó a la conclusión de que un Parlamento Mundial Democrático es necesario para la comunidad global con el fin de crear un mundo que sea lo más justo posible y que permita al mayor número posible de personas vivir en paz, libertad y autodeterminación. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, danos un pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.